Buenos días, estudiantes. Reciban ustedes un saludo de paz y bien. Hoy les estaré explicando un poco acerca del periodo colonial comprendido entre 1550 y 1810. En esta época, Colombia era más conocida como el Virreinato de la Nueva Granada. Para nosotros poder hablar de la colonia, necesitamos de pronto recordar algunos temas anteriores a este, como lo es el periodo hispánico, el cual comprende 3 etapas, consta de descubrimiento, la conquista y la colonia. Hablando del descubrimiento, debemos hablar antes de la situación que enfrentaba Europa, la cual estaba en una crisis económica y al mismo tiempo estaba invadida por los árabes, conocidos también como moros o turcos. Llevaban una situación desde hace muchos años en manos del Imperio Turco, el cual estaban rodeados todo el mar Mediterráneo, prohibiendo así poder transportarse propiamente hacia la India o la China. Lo cual, al impedir esto, obligaba a los europeos comprarle las especias y mercancías que ellos no poseían a los moros a un mayor costo. Enfrentando todas esas situaciones, ya Europa estaba agobiada y también destruida, necesitaba de otros mecanismos para ellos lograr defenderse propiamente de ellos y volver a levantarse económicamente. Así de que estaban ya surgiendo ideas sobre cómo poder llegar a Asia por un camino totalmente diferente. Entre esas ideas las compartía Cristóbal Colón, quien era un navegante y cartógrafo, donde estaba convencido plenamente de que la Tierra era redonda y de que habían otras posibilidades de poder atravesar el mar, ya sea por el Océano Atlántico y poder llegar por una ruta totalmente diferente. Para ello él necesitaba la aprobación de ciertas personas que pudieran costearlo a él económicamente, así de que logró hablar con los reyes Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, que aunque le parecieron una idea totalmente descabellante, la aprobaron porque ya no poseían de más recursos para encontrarle una solución. Así que deciden, por decirlo así, jugarse la última carta con Cristóbal Colón a ver qué se puede obtener. Para ello, Cristóbal Colón necesitaba que lo dotaran económicamente, con una buena tripulación, con buenos barcos, con buenas personas de trabajo forzoso y también que al firmar ellos las capitulaciones de Santa Fe pudiera constatar de que Cristóbal Colón adquiriría ser virrey de las tierras que él descubriera y al mismo tiempo él comprometerse de que la mayor parte de esas tierras iban a ser de los reyes. Bueno, Colón emprende su primer viaje con su tripulación y llega el 12 de octubre de 1492 a tierras nuevas americanas, el cual cuando pisó esa tierra la llamó San Salvador y se encuentra con indígenas totalmente diferentes a los españoles en sus costumbres, en su forma de vestir, ya de que se puede decir de que los europeos ya eran una población más avanzada en cuanto a conocimientos y más tecnología. Allí lo único que se podía encontrar
positivamente era la producción natural y mineral, tales como frutas exóticas, plantas medicinales y mucho oro, recursos que propiamente Europa no poseía. Al encontrarse en todo eso, ya deciden ellos asentarse en tierras americanas y deciden explorarlas y también empezar a adueñarse de ellas. Se puede decir de que se adueñaron por la violencia, por todos los mecanismos que ellos traían, diferentes armas de guerra, todo esto, y al mismo tiempo entonces empezaron a esclavizar a toda la población indígena para poder desalojarlas de sus tierras. Como dato curioso, Colombia fue conquistada en 1499 por Alonso de Ojeda. Luego ocurre el periodo de la colonia, ya propiamente cuando ellos ya están asentados allí, ya ellos comienzan a crear sus propias leyes para que las demás personas, tales como indígenas y demás población, empiecen ellos a obedecer esas leyes. Este periodo de la colonia ocurre entre 1550 y 1810, donde es una época de muchos abusos hacia la comunidad indígena, con la explotación de los negros africanos, donde comienzan a verse mezclas entre indígenas, negros y blancos. Para hablar nosotros propiamente de la colonia necesitamos primero tener 3 palabras muy claras, las cuales las vamos a aprender aquí. La primera palabra sería la metrópoli, cuya definición viene siendo el país o el reino que está imponiendo su poder a otros territorios. Eso significa metrópoli. Luego viene la palabra colonia, la cual se refiere a todos los territorios que están bajo el mando de esa metrópoli. Y por último, la palabra imperio es el conjunto de todas las colonias descubiertas, todas las colonias conquistadas forman un imperio. Si nosotros lo traemos a la vida real, podríamos decir de que metrópoli viene siendo Europa, que es el país que impone su poder, y las colonias son cada una de los estados que han descubierto en el continente americano, las cuales forman un imperio, el imperio español. De las leyes que les estaba hablando sobre la colonia, para llevar un buen funcionamiento, en el gobierno colonial hubo ciertos estamentos, como el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias residía en España y desde allí elaboraban las leyes que debían cumplirse en cada colonia. También existía la Casa de Contratación de Sevilla, que también residía propiamente en España. Estos vigilaban todos los contratos comerciales y llevaban las cuentas de los barcos, pasajeros y mercancías que viajaban entre España y América, con el fin de poder cobrar sus impuestos. Es decir, se puede decir que la Casa de Contratación de Sevilla eran como el tipo de aduanas, personas que estaban vigilando en las fronteras qué barcos llegaban a España, con qué mercancía, con cuántas personas, y al mismo tiempo se tenía que cobrar impuesto al llegar a estos lugares, o viceversa, barcos que salían desde España eran también controlados al llegar a América con el mismo fin de cobrar impuestos. También existían las reales audiencias en cada una de las colonias americanas. Las reales audiencias, es decir, los juzgados de la época, eran jueces, los cuales eran llamados oidores, ya que tenían que oír todas las quejas que las personas iban a poner, sus quejas, sus denuncias, o también iban a denunciar
a otras personas por no cumplir las leyes que hacía el Consejo de Indias, que no se cumplía. También existían las capitanías generales en todas las colonias americanas. Las capitanías generales vienen siendo como los soldados, los grupos de soldados, policías, esas personas que debían enfrentarse a los indios rebeldes o los negros cuando ellos estaban desobedeciendo las leyes españolas o cuando se formaba algún desorden en algún pueblo. También existían los cabildos en América que se conformaban de personas muy importantes, personas intelectuales que siempre se cuestionaban por los comportamientos sociales y ayudaban a que hubiera de pronto un orden. Y por último estaba el virrey. Si nosotros hacemos aclaración, la colonia era gobernada en sí por un rey, pero el rey residía en Europa. Le era imposible gobernar sus territorios en toda América. Por eso el rey nombraba a un español familiar de él, lo hacía virrey, digno de toda su confianza, y tenía el deber de representarlo a él en América, dirigiendo a todos los capitanes generales, respaldando las decisiones de los oidores de la Real Audiencia. Luego nos encontramos con la sociedad colonial de la época. Lo representamos aquí en forma de pirámide, donde el primero sería de alto rango, serían los españoles, luego los criollos y mestizos, luego los indios y por último los negros y los mulatos. Hablemos de los españoles. Eran nacidos en España y manejaban el poder político. Eran dueños de grandes fortunas y extensas tierras y tenían total acceso a la educación. Luego existen los criollos, quienes eran hijos propiamente de españoles, pero con una diferencia, era de que eran nacidos en América. Ellos también podían ser dueños de tierras y comerciantes, también tenían acceso a la educación y a cierto poder político. Luego nos encontramos a los mestizos, los cuales eran hijos de un español con una indígena. Ellos no tenían acceso a la educación, tampoco poseían tierras, a cambio trabajaban como panaderos y carpinteros y muchos de ellos eran analfabetas. Si recordamos la palabra analfabeta, son personas que a cierta edad adulta no han logrado todavía aprender a leer ni escribir. Los indios, seguimos con los indios, era propiamente la población nativa de América, los cuales a la llegada de los españoles fueron sobreexplotados. Eran obligados a vivir separados de los demás grupos y a practicar siempre la religión católica. También eran analfabetas. Nos encontramos a los negros, que eran considerados no como personas, sino como una simple mercancía. No tenían posibilidades de educarse ni tampoco de poseer bienes o tierras, a cambio eran maltratados físicamente. Por último encontramos los mulatos, hijos de españoles con negras. No tenían acceso a la educación, no poseían bienes ni tierras, pero eran especialistas en oficios domésticos, logrando también de pronto trabajar en fincas o haciendas. Pero también eran personas que no sabían leer ni escribir, eran analfabetas. Ahora pasamos a la economía colonial. En la economía colonial, las principales actividades fueron la agricultura, la cual abastecía de productos alimenticios como caña, papa, arroz, frijol y maíz. También encontramos la minería,
que era donde se explotaba el oro, que sería luego enviado a la metrópoli. Recordemos que metrópoli viene siendo Europa. También teníamos el comercio, el cual el oro que recogían lo llevaban hasta España, y de España para acá, América, traían velas, vestidos, papel, tinta, vinos y demás productos que no se elaboraban aquí en la Nueva Granada. Bueno, y por último también existía la ganadería, donde criaban animales domésticos. En esta época también existieron las instituciones económicas coloniales, con el fin de poder controlar la mano de obra de negros e indígenas y así enriquecerse con los recursos de las colonias. Los españoles establecieron en América estas instituciones. Vamos a conocerlas. La mita. La palabra mita significa en quechua trabajo obligatorio. Los indígenas eran enviados durante varios meses a hacer diversos trabajos pesados en las minas, haciendas o ciudades, obligándolos a separarse de sus familiares, y a veces muchos se enfermaban o morían por exceso de trabajo. También otra institución económica era la encomienda, donde una forma de premiar a los conquistadores, obligando a varias familias indígenas a pagarles un impuesto periódicamente del trabajo agrícola o artesanal realizado. El encomendero, a cambio, también debía conseguir un cura doctrinero que les enseñara la religión católica a estos indígenas. Por último, encontramos los resguardos. Eran las tierras que se entregaban los indígenas de un determinado clan o tribu. Ellos debían mantenerlas y pagar un excedente para cubrir los impuestos que debían pagársele al español. Cuando las tierras no producían lo suficiente para el tributo, los indígenas podían alquilarlas para completar el faltante. Y por último, vamos a ver las diferentes clases de esclavitud que vivieron ellos. A mitad del siglo XVI, la población indígena había disminuido, sobre todo por la explotación del oro, estaba en su mejor momento, así que los españoles se veían en la necesidad de conseguir mano de obra sin retribución de pago por este trabajo. Así de que ocurrió mucho de estos trabajos, los hacían los negros, los esclavos, los cuales trabajaban en minas, en agricultura y manejaban también a veces canoas donde llevaban los productos por los ríos. Algunos esclavos también podrían haber tenido trabajos más fáciles, trabajos domésticos, los cuales permitían estar más cerca de los españoles. También en la esclavitud se vio mucho los castigos. Los esclavos eran castigados si no cumplían con sus obligaciones. En la colonia los castigos fueron en público, con el fin de que los demás se atemorizaran. A muchos les daban latigazos, le cortaban los dedos o las orejas, hasta que algunos esclavos lograron ser libres. Desesperados de sus terribles condiciones, preferían huir, así pudieran morir en el intento. Pero muchos lograron sobrevivir, escapar y ser libres. Ellos escapaban porque tenían muy buena condición física, lo cual ellos podían correr y esconderse en lo más profundo de las montañas, llegando a la cima de la montaña, en lo más alto donde las demás personas no podían llegar.
Por eso se le llaman a ellos cimarrones, porque son esas personas que lograban subir hasta la cima y quedarse allí viviendo. También se le conocen como palenqueros. Bueno, espero que les haya gustado esta diapositiva y les sea útil. Muchas gracias.